Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos al programa. En la esencia, en el desarrollo de el mundo político y el mundo de los cuestionamientos, incluso cuando trajimos aquí a varios candidatos al Congreso y ahora que hemos traído a los candidatos a la presidencia, uno comienza a entender también, y ahora lo vamos a mencionar, porque en los elementos de negociación económica, incluso los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con todos los países, uno de los temas que más preocupan es el tema del cuidado ambiental o del medio ambiente. Ya me están mirando raro mis invitados, pero bueno, el tema es que uno indudablemente tiene que pensar que ese es un tema actual, que ese es un tema que tiene que todo ciudadano ser consciente del cuidado ambiental, pero a veces también uno entiende que los candidatos muchas veces dejan ese tema como por allá, en un rinconcito. Vamos a tener ilustración sobre ese tema hoy, porque cuando nos enfoquemos o tratemos o ustedes como ciudadanos quieran llegar a la urna y tratar de votar por alguna persona, este tema les puede dar a ustedes la diferencia entre un candidato y otro. Pero si conocen el tema o se animan a entenderlo, van a saber que ese tema es mucho más importante de lo que ustedes se pueden imaginar. Muy pegado al tema económico, muy pegado al tema jurídico, muy pegado al tema político. De eso vamos a hablar. Así que, Jorge Hernán, creo que este es un tema que va a agradar mucho a nuestros televidentes, porque el cuidado del medio ambiente, y no se trata solamente del cuidado, saber acerca de lo que es ese medio ambiente en nuestro país, va a ilustrar mucho y va a dar mucha línea también para los televidentes. Claro que sí, Julio. Gracias a la gente que está conectada con nosotros a esta hora en Hablemos con Peláez y de la RU, como todos los días después de las 8 de la noche aquí en Cable Noticias. Hoy hemos traído a dos expertos en el tema que vamos a tocar, que además escribieron una reciente obra que le va a servir a mucha gente del mundo corporativo en Colombia. Desde los años 90, nuestro país ya ha tenido Ministerio de Ambiente, ha habido de alguna manera avances internacionales con los organismos multilaterales. Colombia recientemente firmó con los demás países un acuerdo en el COP26, hicimos parte del COP21, pero eso de pronto está muy en el Estado y la gente del común, los empresarios, los ciudadanos, los tenderos, todos tenemos que cuidar de alguna manera el medio ambiente y eso tiene unas implicaciones tributarias, fiscales, operativas para algunas empresas. Así que nuestros dos invitados que escribieron un libro sobre el tema nos acompañan hoy para empezar a entender un poco de qué se trata este tema ya técnico del medio ambiente. Y aprovecho para decir que vamos a aprovechar el espacio de Cable Noticias para traer de aquí en adelante más autores, algunos académicos, otros autores de temas específicos, porque creemos que ahí hay un conocimiento que se puede transferir y qué bueno que a través de la televisión la gente lo conozca rápidamente. Nos acompañan Juan Carlos Sucros Fajardo y John Iván Nova. Ambos escribieron este texto que tienen ahí en la mesa que se llama Medio Ambiente para Gerentes. Juan Carlos y John Iván, gracias por venir. Jorge Hernán, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, buenas noches. Sí, efectivamente, con John Iván nos pusimos en la tarea de escribir un texto que, bueno, ahora más adelante estaremos presentando y muchas gracias por la invitación. John Iván también, bienvenido. Julio, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Sí, la idea es compartir un poco las herramientas básicas para que la gente entienda en qué consiste el medio ambiente y la protección real y lo útil que resulta económicamente para todos los empresarios también. ¿Por qué no comenzamos un poco, Jorge Hernán, si te parece, que nuestros invitados nos den un poco de luz? Porque la gente cree que el medio ambiente es solamente cuidar la matica, o que alguien dice que la Amazonía está en peligro, o que la gasolina y que lo eléctrico y que las nuevas, pero creo que eso va mucho más allá y por eso a veces uno ve que en las estructuras y propuestas de los candidatos poco o nada mencionan esos temas. Juan Carlos y John Iván, danos un poco de luces sobre cuando uno habla del tema medio ambiente, ¿a qué nos estamos refiriendo en gran tamaño? Bueno, nos estamos refiriendo a todo, porque el medio ambiente es el aire que usted respira, es la empresa donde trabaja, es el espacio por donde camina, la gente con la que se relaciona, los productos agrícolas que compra. Si uno ve, el medio ambiente termina siendo todo. Lo que pasa es que la gente solo lo ve desde el punto de vista proteccionista y hay que verlo también desde el punto de vista del uso del aire, del uso del agua, del uso del suelo. Todos los usamos, todos contaminamos, pero entonces es ¿qué podemos hacer para que ese uso y esa contaminación no genere un perjuicio mayor a la humanidad? Juan Carlos es abogado de los Andes, bueno, y tiene varias especializaciones, maestrías en el tema ambiental en diferentes universidades, la Javeriana, el Rosario, y tiene bastante experiencia a nivel académico. Cuéntenos desde ese punto de vista, me imagino que algo de eso está en la publicación, la óptica de abogado, pero también la óptica académica.
Sí, señor. Sí, Jorge Hernán. Este libro que escribimos con John, pese a que somos abogados, quisimos darle un tinte o un enfoque no jurídico necesariamente, porque es un libro que está escrito especialmente para gerentes de proyectos o gerentes de empresas. La idea es precisamente mostrar que el medio ambiente va mucho más allá de la norma y de cuidar la naturaleza en el sentido de proteger el Amazonas, de proteger los parques nacionales, que es fundamental. Pero eso tiene un aspecto práctico que la gente del común y, por ejemplo, los gerentes de proyectos o de empresas no tienen claro qué es lo que tienen que hacer en el diario vivir de su proyecto, de su empresa. Un gerente de una carretera, de una concesión vial, un gerente de una empresa del sector productivo, nosotros hemos visto que no tiene total claridad sobre el tema ambiental. Para él, obviamente, proteger el Amazonas es importante, pero eso no es tangible. Eso no sabe cómo hacerlo ni tiene cómo llegar allá. Mientras que desde su puesto como gerente de una empresa o de un proyecto, sí tiene mucho que hacer. Y aquí lo que estamos haciendo o tratamos de hacer con John Iván fue explicar y dar las herramientas para poder hacer ese cuidado ambiental. Debo hacerle la pregunta porque la gente se imagina que el medio ambiente eso es por allá, por allá lejos. Pero cuando alguien construye en una ciudad una vía, un parque o cambia un sentido de una... Ahí hay que tener en cuenta también el tema medioambiental, ¿o eso es...? Julio, ahí usted toca un tema que es fundamental. Yo hace muchos años fui jefe jurídico de la Unidad de Parques Nacionales y fui director general de Parques Nacionales. Ese medio ambiente es importantísimo, pero está allá. El medio ambiente que a mí personalmente más me interesa y más me preocupa es el medio ambiente de acá, de los centros poblados, de las ciudades, que es lo que menos miramos y lo que menos se ha reglamentado. Si usted se fija, hay unos grandes movimientos para aprobar el acuerdo de Escazú, lo cual es importantísimo. Yo no me aparto de eso, ni mucho menos. Hay que cuidar la Amazonía, pero hombre, todos lo sabemos. Pero resulta que el medio ambiente que nos impacta directamente y sobre el cual nosotros impactamos directamente es el medio ambiente donde vivimos, donde están las empresas, donde nos movemos, el carro, el bus, el avión. Todo esto impacta un medio ambiente que es el de la ciudad. Y es donde menos cuidado hemos tenido, donde menos se ha reglamentado y donde menos interés hay. Y donde más nos quejamos, porque la polución, claro, pero nadie hace nada, pues bueno. Pero es que si usted se fija, el día sin carro, que era originalmente, por ejemplo, un día con un enfoque ambiental, se perdió por completo. Ahora el día sin carro se ha vuelto un día para concientizar sobre el no uso del carro, que claro, tiene un impacto ambiental. Pero eso tiene que ir mucho más allá de no usar un carro. Tiene que volverse eficiente el servicio público. ¿Por qué? Porque el servicio público contamina también. Claro. Yo siempre he pensado sobre ese tema, ¿por qué, por ejemplo, no se hacen unos parqueaderos estratégicos en toda la ciudad para que los taxis estén quietos y no estén gastando gasolina y no estén generando tráfico y puedan uno ir a conseguir el taxi, a tomar el taxi en un punto, como pasa en muchas ciudades de Europa? Eso no es una idea mía. Y se evita que el carro esté dando vueltas por Bogotá desocupado o por la ciudad desocupado, gastando gasolina y contaminando, por ejemplo. Eso sería una medida ambiental enfocada, una medida de movilidad enfocada hacia lo ambiental. Bueno, John, Iván, hay un tema que yo lo he venido discutiendo con mis hijos que tienen poco menos de 15 años. Y ellos de alguna manera están en unas generaciones donde ya casi no usan el papel, ya son muy conscientes de ese tema y todo el tiempo están metidos en tabletas y en computadores. Y yo les decía, el exceso de eso y de correos electrónicos y de uso de pantalla también daña el medio ambiente por otro lado. Expliquemos un poco eso, porque yo creo que la gente con pandemia se metió muchísimo a la tecnología, las videoconferencias, los correos. Sí, se están ahorrando el papel y los árboles no se están talando, pero el consumo de nube, digamos, o de kilovatios de energía se disparó. Y eso tiene un efecto directo sobre el medio ambiente. Claro, hoy en día ya no podemos hablar de un medio ambiente local. Hoy en día todo es global porque ya lo podemos medir globalmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que si bien es cierto, nosotros podemos comprar un carro eléctrico acá y lo usamos acá, la fábrica
que lo generó y que generó un nivel de contaminación alto o bajo, no sabemos, está generando contaminación. Entonces, uno sí tiene que mirar toda esa cadena, toda esa historia, el morral ecológico que llamaban antes, y es ese computador que usted ahorró, ya no imprime 10 hojas, pero es que usted cada cuánto cambia su computador, o su tablet, o su celular, cada cuánto usted cambia de ropa, cada cuánto... Todos esos acumulados, si usted los mira históricamente, hay que evaluarlos. Entonces, claro, no es solamente el pensamiento de yo no uso papel. O bolsas de plástico, sí. O cosas de plástico. Pero además, curiosamente, el tema del plástico también se volvió un tema de satanizar cosas que no son. En algún momento, por ejemplo, para muchas una ONG de Estados Unidos midió el impacto de cargar 1 tonelada de bolsas de plástico con 1 tonelada de bolsas de papel. Resulta que la bolsa de papel era un impacto mucho mayor, implicaba tala de árboles, etc. Entonces uno dice, entonces tengo que balancear. Yo no puedo mirar solo el impacto, es que yo mucha bolsa botada. No, ese no es el problema. El problema es qué estoy haciendo yo con el plástico. Si lo reutilizo, estoy generando el empleo a las personas. Es decir, todo este sistema de la reestructuración, por ejemplo, del reciclaje en Colombia, eso ayudó mucho y muchas familias viven de eso. Pero eso significa que podemos usar plástico siempre y cuando sea bien utilizado. John, a veces uno ve, no voy a mencionar el nombre de la marca, ni me ha faltado, pero uno va a los supermercados, entonces se vuelve como un negocio. Claro. Entonces, hay ciertos días en que no hay bolsas de plástico, uno dice, bueno, ok, pero a veces no voy a la casa, entonces no llevo mi bolsa, entonces, pero aquí le tengo estas que pueden comprarlas a tanto, entonces, claro. Pero a ver, si somos conscientes, entonces no le compren o no le vendan, pero hagan conciencia que la gente sepa que es, pero entonces se volvió un negocio, porque entonces uno no tiene la bolsa, pero uno por el afán compra la bolsa. Y entonces uno termina más metido en el tema. Entonces uno dice, ¿cómo consciente? Pero mi tema iba a esto. Volvemos a un par de cosas que Jorge y yo hemos manejado en esta mesa. El tema al final termina siendo casi que de educación primaria, es decir, desde las primeras edades a la gente, a los chicos hoy se les concientiza que el cuidado del medio ambiente no es solamente lo que uno tiene en la mente, sino que eso va mucho más allá, pero pareciera que esa materia no funciona, o no se da, o no se... Claro, porque es que una cosa es hablarlo en la teoría y otra cosa es aterrizarlo. Por ejemplo, el Congreso de la República sacó en diciembre una ley que obliga a todas las personas jurídicas a realizar siembras de árboles, contaminen o no. Entonces, pues seguramente ustedes a partir de enero del próximo año van a tener que ir a sembrar arbolitos en las zonas que determinen los diferentes alcaldías. Eso ya cambia la mentalidad. Yo tengo uno chiquito ahí en la oficina. Sí. Claro, pero ahora hay que sembrarlos en zonas específicas y tipos de plantas específicas, porque claro, todo el mundo le gusta, por ejemplo, el retamo espinoso, que es una flor divina, pero es una especie invasora y destruye. Entonces es eso, que todos ya no simplemente hablemos de medio ambiente, sino que hagamos. ¿Cierto? Entonces, cuando ya al niño no simplemente le están contando, al niño o a la niña le están contando, sino que él va y hace, entonces le dice, mire, es que esto tiene algún sentido. Entonces ya no es simplemente hablar en la teoría, dibujarlo, que está bien, sino pasar a la acción. Y él empieza a ver qué es reciclar, qué es cuidar, qué es crecer. Empieza a entender el ciclo de la vida y cómo él se relaciona con la naturaleza y él es parte de la naturaleza. ¿Sabe, por ejemplo, que refiriéndome al ejemplo anterior, el experto que pude entrevistar alguna vez me dijo, lo más sencillo en el caso digital es que usted puede aportar al medio ambiente simplemente borrando los correos. Al borrar correos y borrar correos se está usando menos nube y eso sumado por miles y miles de personas hace que estas empresas que ofrecen el servicio de correo pues no tengan que tener prendidos tantos servidores en el mundo y es una cadena. Lo que pasa es que a veces la gente lo ve desde el punto de vista individual, como dice Julio, y no desde el colectivo. Ustedes que han estudiado el tema, digamos, el documento sirve para de pronto el gerente, el líder, pero después los que lo siguen a él, sus empleados, el equipo de trabajo, no es fácil porque transmitir este tipo de conocimiento tan especializado... No hay humanidad de Carreño para eso. Sí, eso está haciendo. Totalmente de acuerdo. Pero mire, usted, Jorge Hernán, está tocando un tema y Julio dijo una palabra que me parece clave, concientizar. La concientización sobre el cuidado del medio ambiente yo creo que ha venido pasando y se ha hecho de una buena forma, pero a mi manera de ver le ha faltado un tema y es que todos somos conscientes que hay que cuidar el medio ambiente. Lo que pasa es que no nos han enseñado cómo. Y a los niños chiquitos no se les enseña cómo. Entonces ellos dicen, no, pero es que no usemos papel, no podemos evitar usar un montón de cosas que están metidas en la vida diaria nuestra. Ahora,
El tema, yo creo, es concientizar sobre los impactos ambientales que producimos. Yo creo que sí podemos producir menos impactos. ¿Cómo? Reutilizando la bolsa de plástico. No es necesario usar y botar. Yo creo que hay que tratar de usar menos cosas y reutilizar las pocas que usamos. Hombre, si podemos utilizar cepillos de dientes de madera y no cepillos de dientes de plástico, puede ser una buena opción, porque el de madera puede generar menos impacto que el de plástico. Pero hay otros elementos de plástico que no se pueden dejar de utilizar. Ahora, utilicémoslos responsablemente. Esa es la idea. Yo creo que en el tema de educación ambiental y de concientización ha faltado precisamente concientizarnos o que nos enseñen sobre los impactos. Y ahí contesto su pregunta, Jorge Hernán. Si a uno, como gerente de un proyecto se le explica qué es una licencia ambiental y por qué la tiene que sacar, o se le explica en qué consiste el uso de los recursos naturales, eso tiene que bajar a la persona que ejecuta las actividades diarias de la empresa. No utilizar tanta agua cuando se puede utilizar menos agua, buscar reutilizar residuos. Entonces, separe los residuos, definitivamente entregue los que no son reutilizables, pero la gran mayoría de los residuos son reutilizables siempre y cuando usted los seleccione y los separe desde la fuente. Ahí es donde estamos generando un impacto positivo. Yo creo que hay falta todavía porque hemos tenido muchas lecciones de cómo separar los residuos. Pero pareciera que la gente como que no lo está entendiendo y todavía uno ve que votan la misma. Yo creo que falta mucha educación, pero con un agravante, Julio, y es que por lo menos lo que yo he visto, uno separa en su casa. No es fácil porque las personas que separan la basura, no todo el mundo tiene los mismos niveles de educación. Entonces hay que saberle llegar a toda la población. Primer punto. Segundo punto, cuando uno separa la basura, el señor, en el caso del edificio donde yo vivo, que maneja todos esos temas del edificio, pues recoge todas las basuras y las pone en el cuarto de basuras. Y lo mismo el señor que recicla. Y el señor de la basura que recoge todo. Entonces, el trabajo que hizo mi empleada y que hizo mi hijo y que hice yo, se pierde porque son diferentes bolsas, pero todo lo meten en la misma caneca y se lo lleva todo el mismo carro que va al mismo relleno sanitario. Entonces, perdimos el trabajo y estamos generando un impacto. Ahora, yo creo que ahí hay un tema enorme de trabajo que, por ejemplo, podría ser una muy buena propuesta ambiental para cualquier candidato a la presidencia, ya que estamos en época preelectoral, cosa que hasta la fecha yo, y puedo estar equivocado, no he oído ni he visto de ningún candidato. No se preocupe que nosotros no hemos oído ninguna propuesta de ningún tema. Bueno, o sea, estamos ceros. Todo el mundo dice, cuidemos el Amazonas, cuidemos el medio ambiente. Son ataques entre ellos. No, eso sí, son unos expertos para señalar, pero a mí me llama mucho la atención, yo no he oído propuestas en medio ambiente. Todos dicen lo mismo porque es la carreta que se saben. Colombia es un país rico en biodiversidad, Colombia es un país magnífico, lo cual es cierto. Pero con eso no se hace mercado. Incluso podría ser un generador de empleo. Claro. Sí, enorme. Pero claro, porque es que Colombia, hay una frase que hace muchos años dijo alguien, Colombia es como Arabia Saudita en los 60. Tiene una gran riqueza, pero no sabe explotarla. Y cuando hablamos de explotar la riqueza de biodiversidad, no es acabarla. Podríamos tener zoocriaderos que ayudaran a repoblar esas especies endémicas y además cubrir ese mercado negro. El mercado negro de especies silvestres es el tercero del mundo, por encima de la coca, por encima de la marihuana, y ese lo podríamos hacer legal. Y estaríamos dando trabajo en el Chocó, en el Amazonas, en esas zonas en donde los recursos del Estado a veces no llegan. Entonces uno diría, mire, si tuviéramos estas empresas industriales generando ese empleo, generando ese recurso, estaríamos llevando riqueza donde necesita y cuidando el medio ambiente. John Iván, bueno, hacer un libro no es fácil. Yo tengo algo de experiencia en eso y siempre hay dificultades, pero sobre todo cuando es más de una persona escribiendo el libro. Ponerse de acuerdo en los temas, en el orden, cada uno va a una velocidad distinta. El doctor Ucros tiene sus formas y sus mañas y ustedes las suyas. ¿Cómo fue ese proceso? Un poco llegar al producto final no es nada fácil. Pues mire, la verdad fue muy divertido. Nosotros nos conocemos hace 30 años
y hemos sido contraparte en ciertos procesos, hemos trabajado del mismo lado en otros. Y fue muy interesante porque de hecho nosotros trabajamos juntos y el ejercicio siempre ha sido, uno plantea la idea, el otro la complementa o la rebate. Entonces ese ejercicio nos ha permitido enriquecer los argumentos. Entonces, claro, fueron 3 años, cada uno planteando temas, metiendo temas, sacando temas, planteándoles en una perspectiva, cambiándolos a la otra, y eso permite que el libro lo pueda leer cualquier persona, porque esa es la idea, que cualquiera entienda el tema. Entonces, claro, al nosotros estar debatiendo entre nosotros, bajamos y quitamos ese lenguaje jurídico y lo hacemos sencillo para que todo el mundo lo entienda. Al final del camino dijeron, uy, nos faltó tal cosa, volvemos a comenzar. Sí, pero Julio sabe que hubo un ejercicio y voy a hacer una infidencia, pero es la verdad. Hubo 2 o 3 temas, creo, donde a mí se me salió la piedra con los planteamientos de John. Así de claro, porque obvio, somos abogados y pensamos distinto. Claro. Pero creo que al final, como bien lo dijo John, fue muy divertido porque logramos llegar a acuerdos y logramos, o él cedía o yo cedía, pero llegamos a unos acuerdos donde, ok, dejemos este tema hasta ahí, no sigamos ahondando porque nos estamos metiendo en temas, en elementos demasiado jurídicos que no le importan. Carlos, en ese sentido, como en el tema de las leyes, ¿este tema es interpretativo? Porque uno le pregunta, dígame qué es, ¿no? Es interpretativo. No, Julio. Nosotros evitamos ese tipo de opiniones jurídicas porque ya eso es parte de un trabajo jurídico o de una asesoría jurídica que nosotros hacemos. Esto es un documento donde simplemente se plantean unos temas enfocado a un gerente de una empresa o un proyecto para que entienda de qué se trata. No pretendemos que con la lectura de un capítulo sobre licencias ambientales el gerente vaya y tramite la licencia. Sí. No. Lo que pretendemos es explicarle al gerente por qué se necesita una licencia, cuándo se necesita una licencia, qué es una licencia y cuáles son los pasos. No es fácil, ¿no? No. Pero además porque hay una cosa, cuando nosotros hemos visto en nuestro trabajo que a uno a veces le dice algún gerente de un proyecto, cuénteme una cosa, ¿la licencia puede estar lista dentro de 8 días? Y pues la respuesta... En Suiza. Mire, no, el tema que además genera una desilusión profunda en los gerentes, le digo, mire, nosotros recogemos la información de campo en 4 meses y tramitamos la licencia en unos 10 a 12 meses. Entonces, en 16 meses podemos estar pensando en tener la licencia. Eso es tramitomanía, ¿cierto? Es un buen tiempo. Sí. Es un buen tiempo, no es ni mucho ni muy cortico desde el punto de vista real. Okay. Ahora, que podría ser más rápido, hombre... A ver, uno siempre tiende a decir que sí. O por lo menos que las nieguen más rápido. Si no la van a dar, pues... Sí, que me la nieguen más pronto. Hay de todo. Julio, yo tengo una experiencia, y siempre se la digo a mis clientes, yo en alguna oportunidad me demoré tramitando una licencia ambiental ante la CAR 7 años. ¿Por qué? Porque no querían tomar decisión. Ahora, también he tramitado licencias ambientales en 10 meses. Lo hemos logrado. ¿Pero esto también depende del caso? Depende del caso, depende de la autoridad, depende del momento. Si usted radica una solicitud de licencia ambiental en noviembre, eso no se mueve hasta febrero, porque en diciembre viene Navidad, se acaban los contratos. Jorge se comprometió a hacer claridad sobre este gráfico. Y lo ponemos en pantalla. Este es actividades previas al trámite de licencias ambientales. No, y sobre todo, Julio... el trámite de licencias ambientales. Ahí sí, para que nuestros 2 invitados pongan cada uno su opinión. Siente uno que este tema es muy sensible en la industria extractiva, obviamente minería, petróleo, gas. Entonces, ese tipo de empresas tienen empleados, abogados internos, externos, tienen mucha gente, pero obviamente dentro del Estado y en las comunidades, por eso la pregunta va hacia allá, este tema de las consultas previas cogió una moda en algún momento del tiempo y frenó muchas licencias. ¿Está también algo de eso en el libro? Sí, señor, claro que sí. Sí, porque eso es un requisito fundamental dentro del trámite de licenciamiento ambiental. Lo que pasa es que siempre se ha entendido como un mero requisito de obtener un papel. Resulta que la consulta previa, como su propio nombre lo dice, es un proceso de consulta previa. Es todo un proceso, todo un trámite
que lleva a una decisión final. No es conseguir un papel, es hacer un proceso en conjunto con una minoría étnica que tiene sus dificultades porque culturalmente somos distintos, porque manejamos idiomas distintos y concepciones del mundo distinto. Distintas. Lo que pasa es que creo yo, y esto es un tema donde con John hemos tenido fuertes discusiones, yo creo que ese es el punto clave de todo esto que nos ha tocado vivir hoy en día. Nosotros seguimos viendo en el diario vivir el conflicto o el supuesto conflicto conservación-desarrollo. Resulta que eso fue cierto hasta la década del 70-80. A nosotros, que no somos muy jóvenes ya, nos tocó otro reto y es volver el tema desarrollo-conservación sostenible, es decir, volverlo viable ambas cosas. Y la gente aquí no lo ha entendido. Acá seguimos enfrascados en yo prefiero hacer la carretera, yo prefiero conservar. Resulta que eso ya no es de preferir, es que la carretera se necesita y conservar es obligatorio. Que busquen otro mundo donde ir a vivir. Claro, el reto hoy es vuelva compatible la carretera con la conservación. Claro. Y eso es muy complejo, por eso la gente prefiere quedarse en el conflicto, que es más fácil. Siempre es más fácil el conflicto, más con la cultura de conflicto que tienen nosotros en este país, es mucho más fácil el conflicto que buscar acuerdos. Y yo creo que el tema está en buscar acuerdos. Juan Carlos, me están pidiendo una pausa, la vamos a hacer muy breve porque creo que al regreso vamos a tener que mirar otros aspectos de qué necesidades tiene el país un poco para orientar a los televidentes cuando le quieran preguntar a un candidato, bueno, y entonces, ¿por dónde nos vamos en materia ambiental? Y que los candidatos también entiendan que ese es un tema prioritario hoy más que nunca y que debemos cuidar. Mensajes importantes y estamos de regreso en segundos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos conversando internamente en medio de la pausa porque a veces pregunta uno, y creo que ustedes me van a dar esa razón, el conocimiento de país. Y a veces les preguntamos a los candidatos, no con el ánimo de corcharle, ni mucho menos, sino de saber también un poco cuál es la directriz. Cuando uno va a dirigir un país tiene que conocerlo, pero a veces pareciera que el país es de la calle 100 de nosotros hacia el norte. Y 3 ciudades. Y 3 ciudades. Sí, no van, entonces y la finca. ¿Han estado en Nariño? No. ¿Han estado en Arauca? No. Chocó, ¿Han estado en Cúcuta? No. Guajira. Chocó menos. Valle menos. Cauca menos. Entonces no tienes que conocer el país. Entonces uno comienza a preguntarles, ¿ustedes saben qué es un recurso natural? No tienen idea. Entonces yo les pregunto a ustedes un poco, ¿cuál es la necesidad que este país tiene en materia de orientación política para tratar de que este tema realmente sea trascendental y que la gente entienda de que no es pasado mañana ni en 20 años? ¿Es ahora o nos va a llevar todo lo que malo sea? Porque el medio ambiente es hoy, ahora. Sí, Julio. Yo creo que vuelvo y retomo el tema que dejamos antes de la pausa. Okay. Creo que el tema es generar unas directrices claras para poder buscar acuerdos para que la conservación sea una prioridad y el desarrollo sea una prioridad. Ahora, eso decirlo en teoría es fácil, difícil de entender y casi imposible poner en práctica. Sin embargo, pues con John especialmente hemos venido estudiando temas. A mí personalmente me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la calidad de los vertimientos. El agua sucia en todo el país es un problema. Y me llama mucho la atención porque la norma de vertimientos en Colombia es igual para todo el país. Y siempre nos hemos preguntado y hemos tenido fuertes discusiones académicas con John, y es que yo creo que la norma de vertimientos debería ser una norma hecha, los parámetros del vertimiento hecha por cuencas. ¿Por qué? Porque la calidad de la cuenca es distinta para cada una, depende del sitio. Si hay una cuenca en muy mal estado, debe generarse una norma muy restrictiva para poder generar la recuperación de esa cuenca. Mientras que si hay una cuenca en mejor estado, pues la norma puede ser un poco menos restrictiva, no flexible, menos restrictiva. ¿Para qué? Para que donde el medio ambiente o los recursos naturales estén en mal estado, generemos una señal para que se recuperen y se mejoren. De eso no hay política de Estado. Pero de eso ¿Sí? no hay nada. Pero, pues no, hasta donde yo veo no. Perdón. No hay, pero mire que la licencia ambiental tiene un objetivo de planeación y de localización geográfica. Entonces, claro, los estudios de impacto ambiental, que es lo que buscan que la licencia ambiental y el proyecto cumplan con los temas ambientales y sociales, están enfocados a la región. Entonces, claro, no es lo mismo los resultados que hará en La Guajira, que en Yopal, que en Huila, ¿cierto? Porque entonces así usted enfoca el proyecto y de alguna manera esa información ambiental que usted recoge para una licencia, que no es simplemente un checklist ni un papelito, sino un elemento de planeación de su proyecto. Entonces ya el tema ambiental no es simplemente el paro en la rueda, que fue mucho tiempo, sino es una herramienta de planeación, de relacionamiento con comunidades, de apoyo al desarrollo social de esa comunidad, pero también obviamente de generar empleo, de generar riqueza en todos los sentidos, ¿cierto? Entonces sí ve uno que de alguna manera están las herramientas, pero no se están utilizando para lo que es. Perdón, yo quiero interrumpir ahí porque lo que está diciendo John me hace recordar un par de temas, ya que estamos en todo este proceso electoral. Punto número 1, las licencias ambientales siempre se han visto como un trámite donde todos estamos interesados en que se demore menos, como si eso fuera sacar el pase o la licencia de conducir o el pasaporte. Resulta que las licencias ambientales tienen unos tiempos de evaluación. Evaluar un estudio de impacto ambiental es muy complejo y requiere de muchas personas trabajando al mismo tiempo. Eso no es leer un documento como leerse este libro o leer una novela. Ya listo y firme aquí. Sí. Chao. Sí. Ahora, segundo punto, que es un tema que en alguna oportunidad hablamos y le propusimos al ministerio, creo que ni siquiera leyeron la propuesta. Nosotros los particulares, especialmente las empresas, no nosotros dos, han generado una gran cantidad de información para solicitar las licencias ambientales. Yo creo que hay información de todo el país. Y es información de línea base, es decir, de la situación actual de los recursos, y hay una información de todo el territorio nacional. Resulta que esa información no está
ni puesta en ninguna parte, ni parametrizada. Esa información se pierde y eso vale mucha plata conseguirla. Nada más usted piense la información que han conseguido las empresas petroleras y las concesiones viales. Ahí está toda la información del país, de lo que usted quiera. ¿Qué fauna hay y en dónde? ¿Qué flora hay y en dónde? ¿Cuál es el estado de sus recursos naturales? Esa información no se consigue. Y el suelo, porque además después hay geología, hay geomorfología. ¿Por qué construyeron carretera por ahí? Claro, y las comunidades. Hay de todo, comunidades, ahí hay de todo. Claro. Nosotros le propusimos al ministerio en algún momento coger toda esa información, montarla en el Sistema de Información Ambiental para Colombia, en el SIAC, que existe por ley y existe desde el año 93 con la ley 99. Y que esa información sea de libre acceso para todo el mundo. Entonces, si yo hoy voy a hacer un estudio de impacto ambiental, ya en X sitio, ya puedo acceder a esa información y lo que puedo hacer es no volver a repetir la información que existe, es actualizar esa información o complementarla. Esa es la gracia de tener esa información. Eso sería una línea de política ambiental clara, buenísima para todo el país. Y de desarrollo, además. Porque claro, ahora hay temas sociales, hay temas comunitarios, hay temas económicos, hay temas ambientales. Ahí está toda la información, eso le sirve a todo el mundo, al DANE, a Planeación, al Ministerio de Educación, porque cuando se hace un estudio de impacto ambiental toca ir a buscar cuántas casas hay, en qué veredas están, cómo se componen las familias. Eso es un censo 1 a 1 perfecto, a micro, de un área muy pequeña. Pero si usted va sumando todos los proyectos que han sacado licencia ambiental, usted tiene la información del país. Entonces, el ministerio lo que debería hacer hoy es montar esa información, y cuando yo voy y digo, quiero montar una planta nuclear en tal municipio, el ministerio o la ANLA toma ese sitio, esa información que yo le estoy dando, y me dice, mire, aquí está esta información, pero es del año 98. Actualíceme la 2022. Y haciendo énfasis en estos temas que no están, para aprovechar que el particular va a meter una plata y recoger la información que el país necesita. ¿Para qué? Para, por ejemplo, poder tomar decisiones de legislación y de política ambiental. ¿Qué especies necesitan más actividades o acciones de conservación que otras? ¿Qué especies no se requiere conservar porque lo que se hizo generó muy buenos frutos? ¿Qué población existe y de qué vive? Es que toda esa información está y nadie la tiene porque el ministerio o la ANLA la ha recibido y la mandan a un archivo muerto en Engativá, en una bodega muerta. Sí, pero eso pasa mucho en el Ahí Estado. además hay que resaltar también de lo que dice Juan, es el tema de la evaluación de la información. Todos quisiéramos que la licencia ambiental fuera muy rápida, pero de hecho conocimos un caso de una licencia ambiental que salió en una semana. Uno dice, en una semana los técnicos, los sociales, los económicos revisaron un estudio de impacto ambiental de 2.000 páginas. Eso toma tiempo. De ahí que se tomen su tiempo y haya unos términos de 3, 4 meses para que cada técnico evalúe, hagan la visita, etcétera. Pero en una licencia ambiental de verdad haga la garantía de eso. Teniendo un sistema más robusto y con unos equipos dedicados a eso, sí, tal vez no en una semana, pero sí reduciríamos de 10 meses a tal vez 6. Cada vez se ha ido acortando el término en eso. En que la gente que trabaja en eso cada vez es más especializada, conoce cómo funciona, ya saben. Entonces, por ejemplo, la persona, no sé, un ejemplo, hidrocarburos en los llanos. Hombre, es que esa zona está mapeada metro a metro, todo Meta, todo Casanare, ya está todo, es mucho más sencillo. Ellos ya dicen, ya sé que por dónde pasa, qué humedales, todo, ya saben las plantas. Bueno, John, hagamos un poquito de pedagogía con un tema que es crítico, y es que durante muchos años en Colombia, en vez de consulta previa, que es lo que hay, digamos, normalmente en los procesos, los políticos de turno de las regiones utilizaban el mecanismo de los referendos para tumbar proyectos que tuvieran de pronto una incidencia ambiental, hasta que un día la Corte Constitucional dijo en un fallo, el bien particular siempre está por debajo del bien general, así que si una comunidad se opone, el petróleo, lo que esté saliendo de allí, es para bien o beneficio de todo el país, y de alguna manera en un fallo acabó con ese tema de los referendos. Pero en el proceso de varios años hicieron mucho daño frenando proyectos de minería, de petróleo. Ustedes, en el marco del libro y en su experiencia, ¿cómo ven ahora ese tema que está, digamos, ya subsanado por la Corte?
Cada vez más, afortunadamente, las comunidades entienden que los mecanismos de participación, sea la audiencia pública, la consulta popular, la consulta previa, todos estos mecanismos no están hechos para frenar los proyectos, sino para entender el proyecto y asegurarse que cumplan con las normas. En esa medida, en la medida en que las comunidades saben mucho, y no es simplemente yo me opongo porque me opongo, sino me opongo porque van a contaminar el acueducto. Por tradición. Ah, hombre, es que a mí lo que me preocupa es el acueducto, entonces vamos a tomar medidas para que no se contamine el acueducto. Entonces buscar soluciones, un poco lo que plantea ahorita Juan, que no es simplemente discutir, sino plantear solución. En esa medida creo que poco a poco, entre más la gente sepa, y creo que para eso sirve el libro, entre más entiendan qué es lo que se puede hacer, hasta cuál es la forma que tienen las personas de conocer esos proyectos. Porque la gente dice, mire, es que aquí van a poner una fábrica de plástico. No saben cómo funciona. Ahí está el estudio de impacto ambiental. Vaya y mírelo. Pero es que no me lo dejan ver. Sí, es que eso es público. Es que eso no tiene ninguna reserva. Los expedientes ambientales son públicos. Entonces, eso permite que las comunidades garanticen sus derechos sin estar luchando contra el proyecto. Y eso también obliga a las empresas a que trabajen con la comunidad. Hombre, usted les va a dar empleo. Entonces, usted va a estar ahí. Qué bueno trabajar con la comunidad. Y no es un tema de, venga, yo les doy balones o venga, yo construyo el colegio. No es reemplazar al Estado, es trabajar con la comunidad. Mirar que dentro del ambiente, ese municipio es su ambiente, que ahí vivan todos bien. Este libro tiene una maravillosa presentación del exministro Juan Meir. Fue con el gobierno Pastrana, tal vez, si no estoy... Ministro de Medio Ambiente. Primer ministro de Ambiente. Primer ministro de Ambiente. ¿Cómo les fue en ese tema? Porque hace una extraordinaria introducción en el sentido de que orienta frente a dónde pararse para poder decir esto es un contenido que les va a abrir la mente sobre los temas ambientales. ¿Cómo lo abordaron y cómo les ha dado un buen resultado el tema de Juan Meir? Sí, Julio, lo que pasa es que yo conocí a Juan desde que yo estaba haciendo mi tesis de grado en la universidad sobre el tema ambiental. Yo acudí a Juan para que me permitiera revisar la biblioteca de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, porque mi tesis era en medio ambiente en la Sierra Nevada. Y tuve la fortuna de conocer a Juan. Pude revisar documentos, posteriormente Juan me llamó y trabajé con él en la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, y después cuando Juan fue nombrado ministro en el gobierno del presidente Pastrana, Juan me llamó y me fui a trabajar con él al ministerio. Sobra decir, llevo 26 años trabajando con Juan Mayer, sobra decir que lo considero una persona, primero que todo, de una generosidad absoluta, porque lo que he aprendido y sigo aprendiendo al lado de Juan es todo, pero además es una persona que evidentemente tiene un conocimiento sobre el tema ambiental que no quisiera decir como ninguna otra en este país, pero sí lo creo. Ahora, tiene una forma de ver los temas muy particular, muy interesante, y por eso, y por mi amistad con Juan, yo personalmente le pedí el favor que leyera el libro ya en su versión, en su quinta versión final, porque fueron como 5 versiones finales. Por cada versión se sembró un árbol. No, estaríamos cuando ya decidimos que era la versión final, el bosque estaba sembrado. Yo hablé con Juan y le dije, mire, quiero pedirle este favor. Lea este documento y dígame cuál es su opinión. Me gustaría que usted hiciera la presentación de ese libro si a usted le parece bien. Punto. Después de, no sé, una semana, 2 semanas, recibí un correo en el cual me decía: Juan Carlos, me gustó mucho su libro, adjunto la presentación. Lo cual debo decir que para nosotros, especialmente para mí, fue muy grato, y fue de verdad, pues me sentí muy honrado, primero porque admiro muchísimo a Juan. Creo que es una persona absolutamente respetada, y en el tema ambiental, que Juan haya escrito la presentación de nuestro libro, yo creo que es lo mejor que tiene el libro. Entonces cogimos la presentación y la mandamos a la editorial sin tocarla, y bueno, como se lo dije a Juan, un agradecimiento por muchas cosas, pero enorme. Bueno, hay un tema que sí o sí va a
terminar saliendo, pues porque uno de los candidatos presidenciales es Gutiérrez, que estuvo en la alcaldía de Medellín, y también está Luis Pérez, que fue el gobernador de Antioquia cuando la situación, digamos, de Hidroituango estalló. Simplemente me gustaría saber las opiniones de ustedes dos con respecto al tema ambiental de Hidroituango, no quién tiene la razón, sino realmente el país pudo haber hecho las cosas distintas ahí, qué se pudo evitar, o cómo ven todo el tema de Hidroituango, que tiene un impacto gigante en la matriz energética. A ver, no, yo creo que la opinión tiene que ser basada en lo que sabemos de los expedientes ambientales, es decir, de lo que hizo la autoridad ambiental. Como hemos dicho, en el tema de la licencia ambiental se hacen análisis geológicos, como lo dijo Julio, sociales, de impacto de diferentes temas. A lo largo del proceso uno puede ver en el expediente ambiental, estamos hablando exclusivamente del tema ambiental, que efectivamente hubo modificaciones de lo que se proyectó inicialmente a lo que se construyó finalmente. ¿Por qué esas modificaciones cobran impacto? Porque es que ahí había una falla geológica. Y eso, uno dice, pero pues eso está al fondo, eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, y si no, no estaría incluido dentro de los estudios de impacto ambiental. Entonces, es algo así como que eso estaba anunciado, ¿sí? ¿Se sabía que iba a pasar? Claro, porque es que uno entiende que se necesita, nadie está diciendo que no, pero de ahí que se hagan las cosas bien, hay que hacerlas bien. Si el proyecto iba a modificarse, efectivamente ha debido hacerse de una manera diferente, es decir, atendiendo lo que dijera la autoridad ambiental. Con Juan Carlos discutimos mucho porque él es partidario de todo el tema de las modificaciones del uso ordinario que llaman, es decir, que no requiere una modificación gigante, sino decir, mire, esto hace parte del proceso. Sobre la marcha, digamos. Exacto, que no afectan ni generan impactos. Claro. Para mí, casi todo genera impactos, para Juan Carlos casi nada genera impacto, en esos puntos específicos. Y ese es, por ejemplo, un punto donde diferimos. Pero uno sí piensa que en algunos casos ya es demasiado obvio que esas modificaciones efectivamente debieron haber sido estudiadas por la autoridad ambiental. Claro, todas las decisiones de Contraloría y las investigaciones disciplinarias seguirán su curso, pero uno sí ve que efectivamente ahí se pudo atajar el problema en su momento. ¿Y sería que responsabilidad del contratista, de las autoridades? Mire, Jorge Hernán, yo me voy a aproximar al tema. Me voy a aproximar al tema haciendo uno de la carretera. No, por decir, yo me voy a aproximar al tema haciendo unas salvedades. Número uno, ¿quién tiene la razón o quién fue el culpable? Yo no lo sé. Eso ni me corresponde, gracias a Dios, ni lo sé. Sí. Punto número dos, nosotros estamos enfrentados, como siempre lo tenemos que tener en cuenta con John en los casos que manejamos, estamos enfrentados a un tema que es el tema ambiental, que tiene una característica que comparte con una de sus pasiones, que es el fútbol. El tema ambiental a todos nos interesa y todos creemos saber, y eso no es verdad. Ahora, eso genera que todo el mundo crea que puede generar opiniones. Entonces, todo el mundo opina. Hasta yo, que no tengo ni idea de fútbol, opino sobre la jugada. Mi hijo, que sabe muchísimo de fútbol, me dice, no, es que eso no es así. Ah, ok, listo. En el tema ambiental pasa lo mismo. Todo el mundo opina y resulta que la gente que sabe realmente es poca. Y creo que en el ministerio y en la ANLA hay gente que sabe mucho. Además, lo tengo que decir porque hay gente a la que uno se le quita el sombrero. Pero entonces no les pararon bolas, ¿o qué? Entonces, no. ¿Sabe qué pude ver yo en el expediente? Lo que yo pude ver, y eso lo tengo en resúmenes que hicimos con John. La licencia ambiental de Hidroituango en 10 años sufrió 16 modificaciones. Es decir, en cada modificación se demoraron más o menos 7 meses. Es muy poquito tiempo para tramitar una modificación de un proyecto del tamaño y de la importancia de Hidroituango. Claro. Ahora, que el proyecto original en 10 años haya sufrido 16 modificaciones formales, o el proyecto que se planteó originalmente era una cosa que no tiene nada que ver con el proyecto final, o tenía unas enormes falencias, o algo estaba pasando. Un proyecto no se modifica normalmente 16 veces. Tiene modificaciones, lógico, hay cosas que van pasando y hay que manejarlas y hay que tramitar las modificaciones que manda la ley. Pero 16 veces en 10 años es una exageración. Yo nunca había visto eso en ningún proyecto. O sea, más de una por año. Sí, y creo que hemos manejado, John, más de 70 licencias ambientales.
Nosotros estuvimos trabajando en la doble calzada Armenia Pereira Manizales, en la autopista del Café, y yo creo que esa carretera no tiene, las licencias ambientales no tienen 10 modificaciones en 20 años. Entonces, algo pasó ahí. Ahora, había información previa que la ANLA conocía, el constructor conocía o el dueño del proyecto conocía, y yo creo que no le dieron la importancia que merece. La ANLA en algunos informes técnicos, creo recordar, dice, ojo con el tema geológico, aquí hay una falla, ahí no se puede poner la presa, y la pusieron. ¿Por qué? Porque el tema ambiental siempre, y eso hay que tenerlo en cuenta, en grandes proyectos está cruzado por el concepto de la política. Y ahí se tergiversan muchas cosas. El tema de las consultas populares para minería. El único en esas consultas que no tiene ni idea del tema ambiental es el alcalde. Normalmente es el único. La comunidad sabe. El dueño del proyecto es el que también sabe. Pero el alcalde no tiene ni idea, pero es que eso da votos. Proteger el medio ambiente y avivar a la selección Colombia de fútbol femenina y masculina, eso siempre cae bien. Proteger un animal del maltrato, sí, eso siempre cae bien, porque eso es políticamente correcto. Venga, Juan Carlos y John, no los voy a sacar de la carretera, ¿no? Aquí las ciudades se ven quejando que porque los carros contaminan. Los carros no van a desaparecer. ¿Es más fácil eso o andar en moto? Eso es grave. Eso es grave. Sobre todo porque yo no soy objetivo. Yo ando en moto, pero por un tema, sí, pero por un tema de tráfico. Un carro nuevo no contamina. Un carro nuevo, la tecnología que tiene es de última generación, y el carro nuevo no contamina. Pero la fábrica que lo hizo sí, puede ser. Es que ahí está el tema. Ahí usted viene. No puede simplemente decir, mire, acabemos todas las fábricas. ¿Y qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la gente? ¿De qué vive? Y los productos. Claro, exacto. Entonces todo es un balance de todo. Es decir, no podemos decir, en algún momento alguien dijo, acabemos con los buses de transporte público y los conductores, ¿qué van a hacer? Y toda la gente que vive alrededor de eso, porque no es solo la persona que maneja, en este ejemplo, sino todos los que viven de eso, el de los repuestos, el mecánico, etcétera. Hay gente que trabaja en eso. Perdón, hay una cosa que es interesante. Está de moda los carros eléctricos. A mí me llama mucho la atención dos cosas. La primera, salieron los motores eléctricos de una marca, que no recuerdo cuál fue, e inmediatamente todas las marcas tenían ya desarrollado el motor eléctrico. Es decir, eso me hace pensar a mí que eso ya se conocía hacía tiempo. Como lo de las vacunas. Totalmente. Salieron todas juntas. Salieron todas al tiempo después de que nadie sabía nada. Ahora, segundo punto. Sí. Todo el mundo, y aquí, si mal no estoy, el tema de impuestos de los carros establece que si usted tiene un carro híbrido o eléctrico, creo que paga menos impuestos que un carro de gasolina o no tiene pico y placa. Ok, pero es que nadie está mirando el impacto que genera un carro eléctrico. Yo no me opongo a la tecnología, yo me opongo a la ignorancia. Eso es distinto. Okay. El carro eléctrico necesita conectarse a la pared para que cargue. Y esa energía que está consumiendo tuvo o generó un impacto en su producción. Y eso nadie lo ve. Las baterías que guardan la energía para el carro, eso tiene un impacto, tanto en su producción como en su disposición final. Ese impacto, ¿quién lo mide? Según un estudio que yo estuve mirando, hecho en el Reino Unido, en Inglaterra específicamente, la producción de carros eléctricos genera como 2.5 veces más impacto que la producción de un carro convencional de gasolina. Claro. Eso es un punto importante. Ahora, ¿qué sí creo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es concientizar sobre los impactos. Si yo puedo ir caminando, ¿para qué saco el carro o la moto? Si yo puedo ir en bicicleta, pues hombre, voy en bicicleta. Pero no quitan una vía. Pero quitan en caso Bogotá, por donde yo me muevo, en la carrera séptima, quitan un carril, lo ponen solo para bicicletas, que lo usa muy poca gente, contrario al carril de la carrera 11, que lo usa mucha gente, y generan unos trancones interminables desde la calle 77 hacia el norte, donde se gasta mucha más gasolina y se está generando más contaminación. En esa misma línea les hago la pregunta, porque aquí hemos sido críticos en esta mesa incluso cuando eran candidatos a la alcaldía. Sí. Y ahora que son candidatos a la presidencia, les decimos, oiga, ¿ustedes por qué no piensan estas ciudades y este país a 50 años o a 60 años? No, a 3 añitos. Y lo que puedan ellos inaugurar. Sí. Entonces uno dice, y eso hace que las estructuras
de esas vías, eso es un solo ejemplo, porque vamos a las construcciones y eso es otra cosa terrible, hace que entonces la contaminación, entonces no usan el carro. Y yo creo que esa no es la respuesta para decir controlarla, es tener suficientes vías, un servicio de transporte público decente, bien organizado, un espacio para las bicicletas, pero acorde como se hace en Europa, que en Europa le dicen al empresario privado, usted puede en su espacio generar unas líneas para que la gente tenga unas duchas y lleguen en su sudadera y puedan ducharse y cambiarse y trabajar. Sí, yo lo puedo hacer, aquí no hemos podido. Claro, Julio, porque es que ese es un modelo de desarrollo real. Sí. El desarrollo no es que el funcionario de turno o el mandatario de turno imponga una prohibición. Y acá estamos acostumbrados a que el que llega prohíbe y prohíbe y prohíbe y prohíbe. O quítalo de No, atrás. ¿por qué no usted le permite? Verdadero desarrollo es todo el que quiera montar en bicicleta, acceso a la bicicleta. El que quiera montar en transporte público, tren, metro, bus, monten eso. ¿Quiere carro particular? Monte su carro. ¿Quiere moto? Monte su carro. Entonces desarrolle vías, planee una ciudad para todo el mundo, no para su modelo individual. Acá llega un alcalde y dice, es que ahora lo que importa son las ciclovías y cerró vías. Otro dice, no, aquí lo que tenemos que sacar todos los buses públicos. Y entonces metió otro modelo. ¿Qué han ido funcionando? Seguramente, pero es que no tenemos opción, porque es que el modelo es prohibir con la excusa ambiental. Yo creo que esta conversación para el capítulo 2 de este libro va a ser muy interesante. No, de verdad. No, estoy hablando en serio porque esto deja una serie de inquietudes. Uno ya, no más con observarlo rápidamente, uno dice, hay una cantidad de temas, aquí se me queda el recurso forestal, el recurso natural, entonces uno dice, los aviones, aeropuertos. Entonces uno dice, bueno, entonces yo creo que les invitaría a que hagamos un segundo capítulo del tema, porque cuando entramos en el tema de las ciudades y el campo ni hablar, entonces yo creo que este tema no lo podemos liquidar aquí y yo creo que nos abre un espacio bien interesante ahora que ustedes están buscando quién puede ser el próximo presidente de la República. Juan Carlos, muchas gracias. John, muchas gracias. De verdad ha sido un placer tenerlos en el programa. A ustedes, Julio, Jorge Hernán, muchísimas gracias y con mucho gusto nos vemos en una segunda parte y muy agradecido con ustedes la O sea, que en el invitación. próximo libro son como otras 5 posibilidades, 5 más. Otros 3 años discutiendo. No fuimos, Jorge Hernán. Julio, gracias. Y a la gente que nos estuvo acompañando hoy en Cable Noticias, como todas las noches después de las 8. Mañana viernes otro tema con otros invitados de la actualidad nacional aquí, como siempre, en Cable Noticias. No se les olvide pensar en el medio ambiente, pensar en país y desde luego reflexionen acerca de todos estos temas porque es de orientación pedagógica para ustedes que van a tomar la decisión de saber quién va a decidir los próximos 4 años en este país. Que descansen.